la dinámica en dos tipos de movimiento, movimiento rectilíneo y movimiento circular, ¿ok? Ok. Ahora vamos a ver algunos conceptos básicos. Por ejemplo, acá te mencionan que es un sistema y acá te dicen, no es cualquier objeto que deseamos estudiar, todo lo que rodea el sistema se llama entorno o medio ambiente. Y ahí te dan un ejemplo, ¿no? Ahí puedes ver el ejemplo de sistema abierto, sistema cerrado y ese, en este caso, un termo, ¿no? Un caso de sistema aislado. Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar. Otros conceptos básicos. Vamos a introducir una nueva cantidad física llamada fuerza. Esta cantidad física es un vector, es una cantidad física vectorial. Entonces, la fuerza se va a definir como la influencia que puede cambiar el estado de movimiento de un sistema. ¿Ok? Y acá te ponen un ejemplo de fuerzas. Por ejemplo, acá te ponen, existe una fuerza debida a la atracción gravitacional llamada peso. Existe una fuerza de tensión, también propia de la cuerda. Eso lo vamos a ver detalladamente, no se preocupen, jóvenes. Estamos haciendo como un pequeño ejemplo aquí. Fuerza normal que ejerce siempre la superficie a cualquier cuerpo que se apoya sobre él. Y en este caso son este ejemplo de fuerzas. Por ejemplo, en un átomo de hidrógeno vamos a tener esas fuerzas que están entre el electrón y el protón, fuerza eléctrica, por ejemplo. Y así sucesivamente, jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dado una definición vaga de lo que es una fuerza. En simples palabras, como dice la primera proposición, es la influencia que puede cambiar el estado de movimiento de un sistema, ¿ok? Y ahí clasifican en fuerzas externas y fuerzas internas. Ahora, otro concepto básico, ¿qué es la inercia? Es la propiedad de los objetos materiales que se manifiesta como la tendencia a conservar su estado de reposo o de movimiento. Una forma Profesor, de cuantificar la inercia es con la cantidad física llamada masa. ¿Ok? profesor, Ustedes ya conocen ya la masa. Entonces, mientras un cuerpo mayor inercia tiene, mayor masa tendrá. ¿De acuerdo, jóvenes? Por Disculpe, ejemplo, profesor, acá vemos la no se inercia ve de nada. un... No Dime. se ve la Es- pantalla, lo que está compartiendo. no se ven las diapositivas. No, no se ve. Ajá. Ok, no hay problema. Acá he compartido una pestaña, pero voy a compartir pantalla mejor, ¿ok? Vamos para acá. Creo que ahora, a ver, ahora sí se ve slide por slide. A ver, voy a chequear. Ahora sí se ve cuando paso un slide. Estoy avanzando. Tienen que avisarme, jóvenes. Gracias. No sé quién me avisó, pero muchas gracias, en serio. Ok, jóvenes, estamos hablando, repasando, ¿no? Y ustedes ya me escucharon seguramente. Habíamos hablado de lo que era un sistema, y acá te mencionan lo que es un sistema, el concepto de lo que es un sistema, sistema abierto, sistema cerrado, un sistema aislado, por ejemplo, ¿no? Y ahí te dan todas las características de un sistema, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Fuerza. También te dan una idea bastante vaga de lo que es una fuerza. Acá te ponen ejemplos. Por ejemplo, acá hay una fuerza de peso. La vamos a ver con detalle eso, jóvenes, ¿así? Con un problema es mejor ver lo que así en concepto. ¿Te parece?
Fuerza de tensión y fuerza normal. Y, por ejemplo, acá las fuerzas que existen entre el electrón y el protón en un átomo de hidrógeno, esas fuerzas eléctricas, por ejemplo, que hay entre electrón y protón. Bueno, son ideas vagas de lo que se llaman fuerzas, que se clasifica aquí en fuerzas externas y fuerzas internas. ¿Ok? Inercia está relacionado con la cantidad, con la inercia, está relacionado con la masa, y en simples palabras, es una medida de la eh, cantidad de oposición que tiene un cuerpo al cambio de estado de su movimiento. Se puede definir de esa manera. Y acá te ponen las definiciones, ¿no? Propiedad de los objetos materiales que se manifiesta como la tendencia a conservar su estado de reposo o de movimiento. En este caso, movimiento rectilíneo uniforme, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Cuando está en reposo o cuando se mueve con MRU. No estamos hablando de un movimiento acelerado, no. Movimiento MRU o reposo. El cuerpo siempre va a tender a moverse de esa manera. ¿De acuerdo? Si tú dejas un objeto eh, por miles de años va a permanecer el objeto ahí. Es lo mismo que sucede con con antiguas culturas que dejan algunas mm, ah, cerámicos, entre otras cosas valiosas propias de su cultura, en una tumba y nadie la ha movido hasta que aparecen los arqueólogos, ¿cierto? Es porque ese objeto tiende a permanecer en reposo. Y así sucesivamente, ¿no? Los dinosaurios también se murieron y se convirtieron en petróleo. Y quedaron ahí donde murieron. ¿De acuerdo? ¿Qué mejor forma de explicar que eso? Los cuerpos tienden a permanecer en reposo. Y no solamente en reposo, también moviéndose con MRU. Por ejemplo, la luz. La luz se mueve con rapidez constante, ¿no? Un ejemplo de eso es cómo llega la luz de diferentes estrellas hacia nosotros. O la luz del sol, por ejemplo, siempre se mueve con rapidez constante. Pero bueno, jóvenes, entonces la inercia está relacionada con la masa en este caso, ¿no? Y acá te mencionan los ejemplos de lo que vendría a ser la inercia. Acá hay una animación, pero no la hace play. Ahí está la animación, jóvenes. Entonces, ustedes como pueden observar, cuando el carro hay una persona dentro de ella y se impacta sobre una pared, la persona, digamos que va a tratar de permanecer en su estado de movimiento. Si esa persona se estaba moviendo, por ejemplo, 20 metros por segundo hacia la derecha, entonces cuando impacte, esa persona tenderá a seguir con ese movimiento. Por eso que sale disparada la persona, ¿no? Cuando hay un impacto, cuando hay un choque de un automóvil, por ejemplo. Bueno, jóvenes, ¿qué más? La masa es justamente relacionado con la inercia y dice cantidad escalar que indica la medida de la inercia de un objeto material. Eso sería todo, jóvenes. Si te preguntan qué es masa, indica la cantidad de inercia de un objeto. Simplemente eso. Y acá te ponen un ejemplo, te ponen diferentes bloques con diferentes masas y tienes ahí el objeto para medir masas que se llama balanza. Muy bien, ¿qué más? Ahora el peso. ¿Peso igual a masa, profesor? No, son totalmente diferentes. Son conceptos totalmente distintos. El peso es, como lo vamos a ver aquí, una fuerza, ¿ok? La masa no es una fuerza, es la medida de cantidad de inercia. Y es un número, se expresa con números. Pero el peso no, el peso es un vector. Por eso que dice, ¿no? Peso, una fuerza debido a la acción de la gravedad con que la Tierra atrae los cuerpos. Entonces acá tienes una fuerza de peso debido a la atracción que toda la Tierra genera a los cuerpos. En este caso acá estamos viendo la definición de peso. Nos vamos a quedar que peso, que W es igual a M por G. Esta es la primera fórmula que vamos a observar, jóvenes, ¿de acuerdo? Siempre. Si tenemos una masa de 4 kilogramos y aceleración de gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado, entonces nuestro peso será 4 por 10, 40 newton, ¿de acuerdo? El peso como fuerza que se expresa en newton.
¿De acuerdo, jóvenes? Esta sería la primera fórmula que vamos a aprender en la clase. Ahora, las leyes de Newton. Vamos a ver estas leyes. Primera ley, la ley que te indica el principio de la inercia. Y te dice, ¿no? Si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema es nula, este permanecerá en reposo o se moverá en línea recta con velocidad constante. O sea, en simples palabras, si un cuerpo está en equilibrio, ¿de acuerdo? Ese cuerpo puede estar en dos estados, o bien en reposo por un lado, o bien haciendo MRU. En cualquiera de los dos casos, el cuerpo estará en equilibrio. ¿Y eso qué implica? Eso implica que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es igual a cero. O, en otras palabras, la fuerza resultante es igual a cero. O matemáticamente expresado está de esa forma, ¿no? Sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, acá tenemos un cuerpo en reposo y ese cuerpo, como está en reposo, se cumple esa condición que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Y un cuerpo con MRU también se cumplirá bueno, esa definición de que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Ojo, jóvenes, todo esto, las leyes de Newton en general, se miden en sistemas de referencias inerciales, ¿ok? Eso hay que acotarlo porque puede venirte en tu examen de admisión. Las leyes de Newton siempre son válidas. Las leyes de Newton, claro que son válidas, pero hay que acotar de que son válidas en sistemas de referencias inerciales. ¿Y qué son esos sistemas de referencias? Son sistemas de referencias que están o bien en reposo o bien haciendo MRU. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tener en cuenta, jóvenes. Vamos a ver ahora las leyes de Newton. La segunda ley, el principio de la masa. Te dice, si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema no es nula, ésta adquirirá una aceleración en la misma dirección de la fuerza resultante, la cual es directamente proporcional a dicha fuerza e inversamente proporcional a la masa del sistema. Dicho en palabras, es muy complicado. Entonces, mejor expresarlo como fórmula, ¿no? Aceleración es igual a F entre M. Y eso ese es el poder de las matemáticas, que todo ese texto te lo simplifica en algo muy pequeño. Aceleración es un vector y es directamente proporcional al módulo de la fuerza e inversamente proporcional a la masa, como tú te puedes dar cuenta, solamente por esta fórmula nada más, ¿ok? Entonces, eso es lo que se conoce como la segunda ley de Newton. F es igual a m por a. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Las unidades de la fuerza en el sistema internacional son los newton. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a algunos casos. Acá hay algunos casos donde la masa es constante y en este caso, como aceleración y fuerza son directamente proporcionales, si aceleración crece, fuerza también crece. Si aceleración es 2a, fuerza será 2F. Si aceleración es 3a, fuerza será 3F y así sucesivamente. O en caso contrario, si aceleración es un medio, fuerza será F entre 2. Y así podríamos continuar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aceleración y fuerza son magnitudes directamente proporcionales. ¿Ustedes manejan ese concepto, jóvenes, magnitudes inversamente proporcionales e inversamente proporcionales? Acá hay una pregunta de César. MRU, te refieres al estado de equilibrio, ¿no? Claro, un cuerpo va a estar en equilibrio en dos casos, cuando está en reposo, cuando está haciendo MRU, ¿ok? Mm, Jóvenes, ¿se acuerdan de cuando dos magnitudes son directamente proporcionales? ¿No? Eso es de aritmética. En aritmética van a ver eso, seguramente. No hay problema. Por ejemplo, tienes una magnitud A, lo que sea que fuese, puede ser masa, tiempo, etcétera, etcétera. Una magnitud, cualquiera que fuese. Por ejemplo, una magnitud A, ¿ok? Dividido entre una magnitud B,
que también puede ser otra cantidad física. Masa, tiempo, temperatura, etcétera, etcétera. Y si estas dos magnitudes son iguales a una constante K, por ejemplo, donde K es una constante, entonces si dos magnitudes se dividen y te dan una constante, estas dos magnitudes se llaman directamente proporcionales, ¿ok? Esto es importante, jóvenes. Son directamente proporcionales. Ese término ustedes lo van a escuchar bastante. Por eso que es bueno acotar en esto, ¿ok? Entonces, dos magnitudes, sea lo que fuese, si su división de ellas te da una constante, entonces se las llama a esas dos magnitudes directamente proporcionales, ¿ok? Ahora, la gráfica de estas dos magnitudes, por el hecho de ser directamente proporcionales, también es predecible. Claro. Entonces, ¿cómo sería la gráfica de esas dos magnitudes? Acá tienes el eje vertical, horizontal. Y supongamos que en el eje horizontal tenemos a B, por ejemplo. Tenemos a B. Y en el eje vertical tenemos a la magnitud A. Entonces, la curva que van a describir esos dos señores, por ser directamente proporcionales, va a ser una recta, necesariamente. Una recta. ¿De acuerdo? Repito, estos son para cualquier tipo de magnitud, sea el significado físico que tuviesen. Solo basta que sean directamente proporcionales y nada más. Entonces, si una magnitud crece, por ejemplo, él se convierte en 2A, él será también, o crecerá también y será 2B. Si él es 3A, él será 3B. Y eso es fácil de ver, jóvenes. Por ejemplo, tú multiplicas acá 3A, acá también tienes que multiplicarle 3, ¿no? Para que 3 con 3 se cancele y sea una constante. Si acá ya no es 3, es un medio, por ejemplo, un medio de A, acá también tendría que ser un medio de A. Y eso es gracias a que esta división entre estas dos magnitudes A y B te da una constante. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo en claro, jóvenes. ¿Hasta ahí está claro? Entonces ya sabemos cuando hablamos de magnitudes directamente proporcionales. División de ellas es igual a una constante. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos magnitudes inversamente proporcionales? Inversamente proporcionales. Entonces, siguiendo el ejemplo de A y B, si A y B fuesen inversamente proporcionales, entonces el producto de ellas será una constante. Entonces, magnitud A por un lado, magnitud B por otro lado, pero el producto de A por B te da automáticamente una constante. ¿De acuerdo? Es igual a K. Matemáticamente lo que te dice es que si A, por ejemplo, crece, B tiene que decrecer. Profesor, no lo entiendo, no me entiendes. Por ejemplo, tú tienes que A por B es igual a una constante. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo, seis jóvenes, siempre. Claro, claro, en este caso que A y B tienen que ser inversamente proporcionales. Supongamos que yo a B lo duplico. O sea, sería 2B. Perdón, 2A. A lo duplico, sería 2A. Entonces, ¿qué tengo que hacer a B para que este permanezca constante? Tengo que multiplicarle por un medio, ¿cierto? Claro, entonces, para que la multiplicación de 2A por un medio de B sea constante, entonces a le multiplico por 2 y a B le multiplico por un medio. Si te das cuenta, el ha incrementado y el B ha disminuido su magnitud. Entonces, mientras A crece, B disminuye. A se ha duplicado, B se ha reducido a la mitad. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que se dice que son inversamente proporcionales. Cuando uno crece, el otro decrece. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Está clara la idea?
Exacto. Acá Jesús dice, es una constante, se refiere a un número entero, a cualquier número, Jesús, cualquier número. Puede ser entero, puede ser racional y irracional, pero un número, no estamos hablando de... también podemos referirnos a módulos de vectores, a los módulos de un vector, también. Pero estamos hablando en general, ¿de acuerdo? Porque, claro, tú dices, podemos tener magnitudes inversas, vectoriales o escalares, puede ser que también sea un vector. Claro, en este caso, el módulo del vector. Estamos hablando de números. Exacto. Cuando hablas de una constante, es un número que no cambia. Tú le puedes poner cualquier valor cualquier valor a A y a B y la división entre ellas dos va a ser una constante siempre. A eso se refiere una constante, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo van a ver bastante en lo que resta del curso. Por ejemplo, en su libro bastante hablan de inversamente proporcional, directamente proporcional. Entonces, hay que tener esto bien claro, ¿está bien? Yo no lo mencioné porque no uso mucho esa terminología. Sin embargo, es bueno saber porque se repite bastante, jóvenes, ¿no? Se repite bastante. Tú cuando ves definiciones de cantidad de físicas, ves bastante esta terminología de directamente proporcional e inversamente proporcional. Bueno, la pregunta es, ¿y cuál sería la gráfica de estos dos señores? Solo para terminar este paréntesis, ¿no? Estoy haciendo un paréntesis. La gráfica sería la siguiente. Tienes acá el eje vertical, tienes acá el eje horizontal. ¿Alguno se la sabe, joven? ¿Quién me puede decir cuál es la gráfica de estos dos señores, de A y de B, cuando son inversamente proporcionales? Ah, ¿sería también una recta? ¿Ustedes qué dicen? ¿También sería una recta o no? ¿Qué dice su intuición? Ujú. Es una hipérbole equilátera, jóvenes. O sea, más o menos sería de esta forma. Así. ¿De acuerdo? Esa sería la gráfica de dos cantidades inversamente proporcionales. Fíjense entonces, jóvenes, esta terminología directamente proporcional e inversamente proporcional, ¿ok? Y eso es lo que vamos a usar bastante a lo largo de la clase. ¿Está claro, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Claro, Brian dice una curva. Es una curva, pero es una hipérbola equilátera. Acá lo voy a poner. Hipérbola equilátera. Decir curva es muy ambiguo, ¿no? Una curva puede ser de muchas formas. Hipérbola equilátera. Hipérbola lleva acento ahí. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, no es cualquier curva, es una hipérbola equilátera, mientras que aquí obviamente es una recta, ¿no? Acá se ve claramente que es una recta. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Entonces, que no les asuste si usamos esa terminología, no tienen por qué molestarse ni agobiarse, ¿ok? Y acá estamos hablando, ¿no? Mira, qué interesante. Yo te hago la pregunta. Si en este caso tienes esta fórmula, F es igual a M por A, si yo mantengo la masa constante, si M es constante, entonces F y A son magnitudes inversa o directamente proporcionales. ¿Tú qué dices? Rápidamente, jóvenes. Si M es constante, F y A son inversa o directamente proporcionales. Directamente proporcionales. Claro, muy bien. Lo que hizo su compañera fue algo muy interesante. Lo que hizo. M es constante, muy bien. Entonces, este A mejor lo paso a dividir, ¿cierto? Entonces, F entre A es igual a M, que es a su vez una constante. Conclusión, F entre A es una constante, o sea que hay una división igual a una constante. Esas dos cantidades que se dividen son directamente proporcionales. Y producto de ello es que si uno crece, el otro crece, como en este caso, ¿no? A y F son directamente proporcionales. Si uno crece a 2A, el otro crece a 2F. Si uno crece a 3A, el otro crece a 3F. Y así sucesivamente. Lo mismo si disminuye. Si disminuye a un medio de A, el otro disminuye a un medio de F. Y también así sucesivamente. El caso
por ejemplo, si te pregunto, entre M y A, ¿son inversa o directamente proporcionales, sabiendo que F es constante? ¿Tú qué dirías? Si fuerza es constante, son inversamente proporcionales, puesto que el producto de M por A es una constante. ¿Y qué implica eso físicamente? Físicamente te indica de que si un señor disminuye, por ejemplo, A disminuye a la mitad, el otro va a crecer. Por ejemplo, estamos comparando A con M. A disminuye a la mitad, M va a tender a crecer, 2M. Si A disminuye a la tercera parte, M va a triplicarse, sería 3M. De igual forma, el producto de A por M va a ser constante. Acá lo puedes comprobar fácilmente. A por M es A por M. A medios por 2M, un medio con el 2 se cancela, te queda en este caso A por M. Y así sucesivamente, A tercios por 3M, un tercio por 3 se cancela y te queda AM. O sea que es una constante, AM. El producto de estos señores de aquí siempre te va a dar lo mismo. Masa por aceleración te da una constante. Por eso que masa y aceleración son magnitudes inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Y como te das cuenta, no es necesario memorizárselo, ¿no? Solamente viendo la fórmula, tú puedes deducir eso. No es necesario memorizarse eso. A ver, esto... ujú. Ok, yo creo que... Tercera ley de Newton. Acá hay que tener cuidado, jóvenes. Hasta ahora lo que hemos visto, primera ley de Newton, segunda ley de Newton, estamos hablando en la primera ley de Newton de la condición que tiene un cuerpo para que esté en equilibrio, ¿de acuerdo? La fuerza resultante debe ser igual a cero. En la segunda ley de Newton introducimos la famosa fuerza es igual a masa por aceleración. Estamos haciendo un resumen. Y ahora en la tercera ley de Newton vamos a hablar de lo que es el principio de acción y reacción. Y acá te dicen, ¿no? Cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejercerá una fuerza sobre el primero, de igual magnitud y de dirección opuesta. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos una mesa y sobre esa mesa un libro. Esa mesa le va a ejercer una fuerza normal de la mesa A sobre B. Y luego el libro le ejercerá una fuerza normal de B sobre A, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vemos un claro ejemplo de fuerzas de acción y reacción. ¿Qué más podemos observar aquí? Y esas fuerzas de acción y reacción matemáticamente deben ser opuestos. O sea, son vectores que tienen el mismo módulo pero tienen sentido contrario. ¿De acuerdo? O en ese caso, ¿no? Acá tienes la fuerza de A sobre B y la pelota le responde fuerza de B sobre A. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso sería, vamos a acotar más sobre esta fuerza de acción y reacción. Yo creo que ya entendieron la idea. Sin embargo, hay que hacer algunas aclaraciones también. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Acá hay observaciones. Si la fuerza es igual a cero o aceleración es cero, el cuerpo permanece con MRU. Claro, pues joder, ¿no? Cuando un cuerpo no tiene aceleración, ¿te acuerdas? Primeras clases, cuando no tiene aceleración, su velocidad es constante o está en reposo, cualquiera de las dos. Si la fuerza es constante, ¿te acuerdas? Cuando la fuerza es constante, como fuerza es igual a masa por aceleración, masa constante, aceleración tiene que ser constante necesariamente. Entonces, ¿qué movimiento tiene esa aceleración constante? mRv. Eso sería. Y tres, la tercera ley de Newton significa que no existen fuerzas aisladas en el universo observable. ¿De acuerdo? Y esto es muy, pero muy sutil, lo ponen acá, pero yo lo pondría en letras grandes. Fuerza de acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes. ¿De acuerdo? Eso te puede venir en el examen de admisión. Sería una pregunta muy sencilla, pero también a la vez un poco difícil. Ahorita te voy a poner un ejemplo, ¿ok? 4. Un observador u objeto en reposo o MRU se llama sistema de referencia inercial. O sea, el observador, el que está midiendo todos los fenómenos físicos, se lo relaciona con un sistema de referencia.
Y si ese observador que está haciendo esas mediciones está en reposo o está con MRU, entonces se le llama sistema de referencia inercial. Y claro, acá te dice, y son aplicables las leyes de Newton. Eso es importante, jóvenes, porque en el examen te pueden decir, las leyes de Newton son aplicables en sistemas de referencias no inerciales, por ejemplo, sería falso. En los no inerciales no son aplicables. Las leyes de Newton se aplican en sistemas de referencias inerciales. ¿Y qué son esos sistemas de referencias? Son sistemas de referencia que se mueven con MRU o están en reposo, cualquiera de los dos estados. ¿Ok? Y si el observador o objeto que tiene aceleración se llama sistema de referencia no inercial y las leyes de Newton no son válidas. Las leyes de Newton se pueden salvar en esos sistemas de referencia introduciendo una llamada fuerza ficticia, ¿de acuerdo? Entonces, las leyes de Newton también se pueden usar en esos sistemas de referencias con aceleración o no inerciales, pero tienes que introducir una fuerza ficticia. Entonces, no voy a entrar en detalles con eso, pero espero que haya quedado claro esa idea simple, ¿ok? Yo creo que vamos a hablar de rozamiento después. Mm, A ver, jóvenes, primero vamos a hacer las preguntas de los problemas y luego, si alcanza tiempo, vamos a hacer esas acotaciones como posible fija del examen, ¿ok? Ujú. Vamos a ver acá, por ejemplo, problema número 1 estaría bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo bien, ¿no? Dice, con respecto a las leyes de Newton, indique verdadero o falso. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Solo son aplicables en sistemas de referencias inerciales? ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes? Ya acabamos de ver eso, ¿cierto? Acá está. Si tu sistema de referencia está en reposo o si tu sistema de referencia está con velocidad constante, en este caso, verdadero, ¿de acuerdo? Justamente lo acabamos de mencionar. Leyes de Newton se aplican en sistemas de referencias inerciales. Cuando tienes sistemas de referencias no inerciales, ya no se aplican las leyes de Newton. ¿De acuerdo? Entonces acá dice, ¿no? Las leyes de Newton se aplican solo en sistemas de referencias inerciales. Solo son válidas para los observadores A y B. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado. 2. ¿Las fuerzas de acción y reacción tienen la misma magnitud y la misma dirección? Eso es fácil, ¿no, jóvenes? Se han dado cuenta que las fuerzas de acción y reacción tienen la misma magnitud pero sentido opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tú puedes ver una fuerza que le aplica una persona a la pared de acción y la fuerza que le aplica la pared a la persona, reacción. Entonces, esos dos vectores, como te das cuenta, son opuestos. Entonces, sería falso. La tercera ley indica que la acción y la reacción son de igual magnitud, pero de direcciones opuestas. ¿De acuerdo? Y como podemos darnos cuenta, estas fuerzas de acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes. La fuerza de acción se le ha aplicado a la pared, mientras que la fuerza de reacción se le aplica a la persona. ¿De acuerdo? Se aplican esas fuerzas en cuerpos diferentes. Y 3. La aceleración de un cuerpo tiene siempre la misma dirección que la fuerza resultante y eso sería, ¿tú qué crees, joven? Eso sería verdadero, eso sería verdadero. Es simplemente es la expresión de la segunda ley de Newton, la aceleración y la fuerza están relacionados con la masa, ¿de acuerdo? La masa siempre va a ser positiva, siempre. No existe masa negativa. Entonces, como la fuerza está, mejor dicho, la aceleración está multiplicada por la masa, siendo la masa siempre positiva, entonces la aceleración tendrá la misma dirección que la fuerza. Eso sería la explicación, jóvenes. Entonces sería verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Alternativa a la letra D. ¿Todo claro hasta ahí, jóvenes? ¿Todo claro hasta ahí? Exacto, dice acá. Direcciones opuestas, dice César. Justamente. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente problema.
¿Qué problemita nos conviene? Ujú. Problema nos conviene a nosotros. Por ejemplo, el problema 3 estaría bueno, antes de seguir con los demás. Me gusta el problema 3. En el problema 3, jóvenes, vamos a hacer uso de de las clases pasadas. ¿Te acuerdas de las gráficas? ¿Para qué te servía una gráfica, por ejemplo? Para calcular distintos tipos de cantidades físicas. Eso depende de qué gráfica tengas, ¿no? En este caso dice, problema 3. En la figura se muestra la gráfica velocidad versus tiempo, ajá, de un móvil de masa 10 kilogramos que se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X. Calcule la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el móvil. Entonces, en el eje vertical tienes a la velocidad expresado en metros por segundo. En el eje horizontal al tiempo expresado en segundos. Y la gráfica en este caso te da una recta. Joven, ¿qué movimiento, teniendo ese tipo de gráficas, tiene una curva como una recta? ¿A qué movimiento nos estamos refiriendo, jóvenes? Tienes gráfica tiempo versus velocidad y su gráfica es una recta. ¿Tú qué crees, joven? ¿Mm? ¿Qué movimiento será? ¿Será MRU? ¿Será MRV? ¿Qué movimiento será, jóvenes? MCV. MRU, dice Brian. Ya, ¿alguna otra respuesta? Brian, ¿sabes por qué no puede ser MRU? Porque mira, la gráfica te indica que la velocidad va cambiando va cambiando de valor, ¿de acuerdo? De módulo y de dirección también al mismo tiempo, ¿no? Acá tiene dirección hacia la derecha y acá hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces acá, por ejemplo, tiene un valor de -8 metros por segundo cuando tiempo es igual a cero. Y cuando tiempo es igual a 4 segundos, tiene un valor de cero la velocidad. Entonces, MRU no es, porque recuerda que MRU tiene velocidad constante, ¿de acuerdo? Entonces, el MRU está descartado. ¿Qué movimiento sería entonces, jóvenes? ¿Mm? Lo vimos la clase, hace dos clases. Lo vimos con lujo de detalle. ¿Te acuerdas? MRV, ¿te parece? MRV. Justamente, cuando es una recta, sería un MRV. ¿Y para qué te servía esta gráfica? Para muchas cosas, entre ellas para calcular la aceleración a la cual se está moviendo ese cuerpo. ¿Y cómo calculaba la aceleración? Entonces, usando estos dos puntitos, ¿no? Este punto es, en este caso, 0,-8 y este otro puntito sería 4,0, ¿de acuerdo? Y aplicando esa fórmula que hemos visto en la clase pasada, de derecha hacia izquierda, dicen, ¿no? B menos B0 entre T menos T0. Sería 0 menos -8 entre 4 menos 0. Y siempre teniendo en cuenta el signo. ¿De acuerdo, jóvenes? Y usando esta gráfica sacamos que la aceleración es más 2 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Preguntas? ¿O estamos yendo muy rápido? ¿Qué dicen? Bien, todo bien entonces. Entonces la aceleración es más 2 metros por segundo al cuadrado. Y rápidamente de la segunda ley de Newton reemplazamos en esa fórmula y como la masa es dato, 10 kilogramos, aceleración acabamos de calcular, sería entonces 20 newton la fuerza. ¿De acuerdo, jóvenes? Esa sería la solución de ese problemita. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de problemas, ¿ok? Otro tipo de problemas. Ujú. Mm, mm, mm. Vamos a ver otro tipo de problemas, ¿ok? Mm, Muy bien, me parece que el problema 2 es el más adecuado. Vamos a ver el problema 2. Ya saben, jóvenes, comuníquense siempre si tienen alguna duda. Dos bloques A y B de masa 5 kilogramos y 20 kilogramos respectivamente están unidos por una cuerda ideal
¿Qué pasa por una polea, como muestra la figura? Si el sistema se libera de reposo, determine la tensión en la cuerda. Desprecie la fricción. Y acá tienes este sistema, ¿de acuerdo? De dos cuerpos unidos con una cuerda. Para esos jóvenes, vamos a hacer como un repaso de la segunda ley de Newton, ¿te parece? Vamos a avanzar un poquito lento, pero seguro, ¿ok? Tenemos tiempo todavía. Entonces, la segunda ley de Newton, vamos a colocar aquí, segunda ley de Newton, segunda ley de Newton. ¿Cómo se define esa segunda ley de Newton? Muy sencillo, ¿no? ¿Te acuerdas? Fuerza. Lo voy a poner en su forma escalar, ¿ok? En su forma escalar. Es igual a la masa por la aceleración. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esa sería la segunda ley de Newton. Así de simple. Ahora, ¿qué podemos hablar de esta segunda ley de Newton? A es la aceleración, no hay problema. M es la masa del cuerpo. O sea, por ejemplo, tú tienes vamos a poner aquí, un cuerpo determinado. Acá vamos a colocar esto. Acá tienes un cuerpito. Acá estoy dibujando el suelo. Acá tienes un cuerpo. ¿De acuerdo? Y este cuerpo va a tener una cierta masa M, por ejemplo. Una cierta masa M. Este va a tener una cierta aceleración, por ejemplo, aceleración A. ¿De acuerdo? Y esta fuerza F no es una fuerza, no es una fuerza cualquiera. Es una fuerza que tiene la misma dirección que la aceleración. En este caso, si la aceleración apunta hacia la derecha, ella también apuntará hacia la derecha. ¿De acuerdo? Y esta fuerza F, jóvenes, es una fuerza resultante. Eso que quede bien claro. Eso, ahorita vamos a poner un pequeño ejemplo para que quede clarísimo eso. Es una fuerza resultante. O sea, yo le podría poner tranquilamente acá un FR, ¿de acuerdo? Pero para no complicarlo, lo voy a dejar como F nada más. ¿Estamos de acuerdo? No quiere decir de que sobre este cuerpo solo actúe una fuerza, no. Lo que queremos decir es que este F es una fuerza resultante, es una suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. A ver, si me has entendido, vamos a hacer este pequeño ejemplito. Acá tenemos un cuerpo apoyado sobre esta superficie. A ver, ahí está. Entonces, por ejemplo, si su masa de este señor es de 2 kilogramos, 2 kilogramos que sea su masa, 2 kilogramos, ¿está bien? Ok. Y acá tenemos dos fuerzas, por ejemplo. O compliquémoslo más todavía. Con tres fuerzas vamos a complicarlo, ¿ok? Em, Vamos a dibujar las fuerzas. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Para continuar, jóvenes. No se mencionó en las diapositivas, pero lo que se hace en estos problemas, ojo, muy atentos con estos jóvenes, es lo siguiente. Se hace un diagrama de cuerpo libre. Eso lo voy a colocar aquí. Se hace un diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa diagrama de cuerpo libre? ¿Qué es eso? ¿No? Es dibujar todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Cuando tú dices, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, estás diciendo, vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Una fuerza que actúa sobre ese cuerpo sería, por ejemplo, el peso.
Si asumimos que la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, el peso de este cuerpo, ¿cuánto sería, jóvenes? Sería, ¿cuánto? 20 newtons, ¿cierto? Y el peso siempre es una fuerza vertical hacia abajo. ¿De acuerdo? Ahí está. Peso. Listo. Ahí está el peso. En este caso sería 20 newton, ¿no? Acá le vamos a poner simplemente peso. Ahora, toda superficie ejerce al cuerpo que está posado sobre él una fuerza llamada fuerza normal. Entonces acá vamos a dibujar a esa fuerza llamada fuerza normal, Fn. Fn. N normal. Y esa fuerza normal siempre forma 90 grados con la superficie. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Qué más vamos a dibujar aquí? En nuestro ejemplito vamos a decir de que acá hay una fuerza hacia la derecha. Por ejemplo, esta fuerza que tenga un valor de 15 newton, por ejemplo. 15 newton. ¿Ok? Vamos a dibujar otra fuerza, pero en sentido contrario. ¿Ok? En sentido contrario. Y esta fuerza va a tener un valor de... ¿Cuánto le ponemos? 5 newton. Y la pregunta de este ejemplito te dicen calcular aceleración. O sea, no sabemos cuánto vale la aceleración. Aceleración es nuestra incógnita. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que fuerza es igual, esta formulita, ¿no? Lo voy a copiar de nuevo para ordenarnos. O sea, esto lo que vamos a tener en cuenta siempre. Aquí. Vamos a ponerlo más pequeñito. Ahí está, jóvenes. Esta formulita vamos a tener en cuenta. Ahora, esta F hay que tener mucho cuidado porque esta F se define de la siguiente manera. Esta F es, lo voy a decir en palabras jóvenes, ustedes ya si quieren lo apuntan. Esta F es una fuerza resultante, y es la suma de todas las fuerzas que están a favor de la aceleración menos la suma de todas las fuerzas que están en contra de la aceleración. Por ejemplo, este cuerpo, ¿hacia dónde acelera rápidamente, jóvenes? Acelera hacia en este caso, hacia la derecha, ¿no? Por lo que estamos viendo ahí. La dirección de la aceleración es hacia la derecha. Entonces, cuando vamos a aplicar la segunda ley de Newton, vamos a decir lo siguiente. Ajá, entonces acá decimos, abrimos llaves y decimos, ¿cuáles son las fuerzas que están a favor de la aceleración? La fuerza que está a favor de la aceleración es 15. ¿De acuerdo? 15. ¿Hay alguna otra fuerza a favor de la aceleración? Si lo hubiese, le tengo que adicionar más. Si hubiese, por ejemplo, acá una de 10 newton, le adiciono más 10 newton. Pero como no hay, cierro nomás paréntesis. ¿De acuerdo? Ahora, voy a restar las fuerzas que están en contra de la aceleración. Suma de esas fuerzas que están en contra de la aceleración. El que está en contra de la aceleración es esta fuerza de 5 newton. Acá coloco 5. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna otra fuerza que esté en contra de la aceleración? No. Entonces cierro llaves. Esto es igual a la masa, en este caso la masa vale 2 kilogramos, por la aceleración que quiero calcular, y quiero calcular en este caso, ¿no? Aceleración A. De esta manera se utiliza la segunda ley de Newton, jóvenes. Rápidamente, ¿cuánto va la aceleración? 15 menos 5 es 10. Entre 2, 5, ¿cierto? Aceleración sería 5 metros por segundo al cuadrado. Aceleración, 5 metros por segundos
al cuadrado. ¿Está Profesor, claro, disculpe, jóvenes, este pequeño ejemplo? disculpe, ¿por qué puso 2A? No. Ah, ¿los 2 kilos? No. Exactamente, claro. Acá he puesto Ah, la esta masa por la formulita. aceleración. Ok, ya. Gracias. Exacto. Listo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Acá dice Valesca. Menos 5 y 15 por la masa. Entre la masa, claro. Excelente. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, este es un ejemplo que ha venido incluso, no es ejemplo, sino ha venido como problema de examen de admisión. Inclusive de otras universidades también. Entonces, jóvenes, fíjense que de esta manera se utiliza la segunda ley de Newton. No es que solamente vas a tener una fuerza, no. Puedes tener muchas fuerzas. Ahora, tú dirás, profesor, pero se olvidó de la fuerza normal, se olvidó del peso. ¿Sabes lo que pasa, joven? Es que fuerza normal y peso son perpendiculares. La segunda ley de Newton no le interesa estas fuerzas perpendiculares a la aceleración. Fuerza normal es perpendicular a la aceleración, no entra en el cálculo. Peso es perpendicular a la aceleración, tampoco entra en el cálculo. Las fuerzas que son perpendiculares a la aceleración no entran en el cálculo dentro de la segunda ley de Newton. Se las desprecia. Es como si no existiesen. Existen, pero dentro de la segunda ley de Newton no se las tiene en cuenta. ¿De acuerdo? Eso hay que tener bastante cuidado. Claro, acá Brian dice se compensa, ¿no? Claro, en el eje vertical, estos dos señores se compensan, claro. Su suma vectorial es igual a cero. Pero vamos a ver poco a poco, ¿ok? Bien, jóvenes. Ahora, esto es para un bloque. Pero ¿qué pasaría si nosotros complicamos un poquito más? Si colocamos ya no un bloque, sino dos bloques unidos a una cuerda. Y no solamente eso, sino que esos bloques tienen movimientos relativamente diferentes. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el problema número 2. Entonces, dice, dos bloques A y B de masa 5 y 20 kilogramos respectivamente están unidos por una cuerda ideal que pasa por la polea como muestra la figura. Si el sistema se libera del reposo, determine la tensión en la cuerda. Desprecie la fricción. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos estos cuerpos. A ver, voy a colocarlo. ¿Sí? El cuerpo A y el cuerpo B unidos por una cuerda. ¿De acuerdo? Se complicó el problema, ¿no? Y en este caso, el sistema va a acelerar. El sistema AB va a acelerar de esta forma. En esta dirección y en esta dirección. ¿De acuerdo, jóvenes? A ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación, jóvenes? Voy a prender la cámara para que se entienda la... Bien, jóvenes, entonces, de ahora en adelante, vamos a ver ya no cuerpos que, digamos, son como un bloque. Un bloque es demasiado sencillo, sino vamos a ver estos cuerpos unidos con cuerdas, en donde la cuerda pasa por una polea, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso, jóvenes? Vamos a resumir en palabras lo que vamos a hacer a continuación. Primero, lo que vamos a asumir, y eso se usa bastante en física, es que esos dos cuerpos con la cuerda forman un sistema, un solo sistema. ¿De acuerdo? Es como si fuese la cabeza y las piernas del sistema. Eh, Esos dos cuerpos y la cuerda forman un solo sistema. ¿De acuerdo? Y cuando consideramos eso, lo que vamos a calcular es la aceleración del sistema. Claro, si la aceleración del cuerpo B vale 1 metro por segundo al cuadrado, la aceleración del cuerpo A valdrá también 1 metro por segundo al cuadrado en módulo. ¿Ok? Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, consideramos a todo como un sistema, como si fuese un todo, ¿de acuerdo? Y calculamos la aceleración del sistema. Luego, lo que vamos a hacer es ya lo que te pide el problema. El problema te pide calcula la tensión de la cuerda, calcula el peso, calcula un montón de cosas te puede pedir. Eso es ayudándonos del dato importantísimo del cálculo de la aceleración. Entonces vamos a calcular la aceleración usando, repito, a todos estos cuerpos como si fuese un solo sistema. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces vamos a hacer eso ahora.
Entonces, por ejemplo, si consideramos a todo como un sistema, a ver, no se puede marcar aquí. Pero, por ejemplo, ven el cursor. A todo esto lo vamos a considerar como si fuese un solo cuerpo, o como he llamado un sistema. Entonces, vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre a todo ese sistema. Vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre ese sistema. Por ejemplo, en este caso, el peso, MA por G. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Fuerza normal, N asterisco. ¿Qué otra fuerza más actúa? El peso de B. ¿De acuerdo? MB por G. ¿Y hay alguna otra fuerza que actúe sobre ese sistema, jóvenes? ¿Ustedes qué dicen? Ya no, ¿cierto? Ya no existe otra fuerza que actúe sobre ese sistema. Entonces, ahí eh, estaría completo, digamos, digamos, si tenemos en cuenta a todos estos dos cuerpos como sistema, tú dirás, profesor, la fuerza de tensión. No, porque la tensión es una fuerza interna, ¿de acuerdo? La tensión no se la tiene en cuenta, es una fuerza interna. Es como si todo este cosa, como si fuese una cadena, por ejemplo. Imagínatelo como una cadena. Todo es como una cadena. ¿De acuerdo? Entonces la fuerza de tensión no se la tiene en cuenta porque es una fuerza interna. Bien, ahora jóvenes, la pregunta del millón de dólares. ¿Qué fuerza? Primero, la aceleración en cada cuerpo actúa en una dirección diferente. Si te das cuenta, en el cuerpo A la aceleración actúa en dirección horizontal y en el cuerpo B en dirección vertical. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo usar la segunda ley de Newton en este caso? La aceleración en principio tiene direcciones diferentes. Ya se complica el problema, pero existe una regla muy práctica que te dice, tú simplemente asume la dirección de la aceleración como una constante, como la aceleración del sistema, y evalúa la aceleración en cada componente del sistema. Por ejemplo, en este caso la aceleración apunta hacia la derecha, ¿de acuerdo? Para el cuerpo A. Para el cuerpo B, la aceleración apunta hacia abajo, ¿de acuerdo? Pero la aceleración tiene el mismo valor, es la aceleración del sistema. Muy bien. Entonces, como he considerado a todo como un sistema, vamos a ver a continuación qué fuerzas están a favor de la aceleración y qué fuerzas están en contra de la aceleración. ¿Para qué, profesor? Para aplicar la segunda ley de Newton. Acá las tensiones no interesan, ¿no? Son fuerzas internas, ¿no? Así que no interesan. Tenemos en cuenta entonces el sistema bloque A, bloque B y cuerda, ¿ok? Las tensiones no interesan porque te he dicho que son fuerzas internas. Es como que es como si ese bloque fuese tu cuerpo. ¿Ok? Lo que tú vas a calcular es tu peso, la fuerza normal, por ejemplo, del piso que ejerce hacia ti, pero no vamos a estar calculando las fuerzas internas que hay en tu cuerpo, ¿no? De tu corazón, de cada componente de tu cuerpo. Algo así sería la tensión. Es una fuerza interna que está dentro del sistema, por eso que no se lo tiene en cuenta. Es algo bastante sutil. Entonces, acá dice MA y MG, MAG y N se cancelan. No es que se cancelen, jóvenes. Claro, se cancelan, pero en este caso, estrictamente hablando, no se las tiene en cuenta simplemente. Existen, pero no se las tiene en cuenta. ¿Sabes por qué? Porque la aceleración es perpendicular a esas fuerzas. Todas las fuerzas que son perpendiculares a la aceleración no se las tiene en cuenta en la segunda ley de Newton. Entonces, de la segunda ley de Newton, ¿qué decimos, jóvenes? MA por G es perpendicular a la aceleración, ¿cierto? Entonces ella no va a ser tenida en cuenta. No digo que se cancele, sino no se la tiene en cuenta. N asterisco es perpendicular a la aceleración, también no se la tiene en cuenta, porque es perpendicular. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Profesor, ¿y este MB por G es perpendicular o no? No es perpendicular, es paralelo a la aceleración y está a favor de la aceleración. Interesante. Entonces, esta fuerza
sí entrará en el cálculo de la segunda ley de Newton. Entonces, con todos estos datos, ¿qué diremos, jóvenes? Vamos a armar nuestra ecuación. A ver, nuestra segunda ley de Newton la vamos a aplicar ahí, ¿ok? Vamos a hacer Entonces, jóvenes, aplicando esa segunda ley de Newton, las fuerzas que están a favor de la aceleración menos fuerzas que están en contra de la aceleración. F, ¿te acuerdas? Aquí era igual. Este F, en este primer factor, en este primer señor de aquí, vamos a colocar la suma de fuerzas que están a favor de la aceleración. Y en ese caso, ¿cuáles son, jóvenes? mv por g, ¿cierto? Esa es la fuerza que está a favor de la aceleración. Es la única, ¿cierto? Porque las demás no interesan. Las demás son perpendiculares a la aceleración. En este caso, este es perpendicular a la aceleración, no entra. Y el n es perpendicular a la aceleración, tampoco entra. La única que está a favor de la aceleración sería mv por g. Entonces, sería aquí, colocamos mv por g. mv por g. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahí está. Ahí. G. Menos suma de fuerzas que está en contra de la aceleración. Si te das cuenta, no existe ninguna. Si no existe ninguna fuerza que esté en contra de la aceleración, coloca 0 nada más. No hay problema. Ahora, esto es igual a la masa. La masa, estamos tomando al sistema, estamos tomando al bloque A y B como si fuesen un solo cuerpo. O sea, tengo que hacer la suma de las masas de esos bloques. La suma de MA más MB. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, en donde vaya esta M, voy a tener en cuenta la masa de todo el sistema. La masa de MA sería masa MA más la masa de MB, o sea, MB. ¿De acuerdo, jóvenes? Multiplicado por la aceleración. Y esta aceleración es la aceleración de todo el sistema. Y se acabó, jóvenes, el problema. Acá, si te das cuenta, aceleración es igual, acá sería MB por G, ¿de acuerdo? Entre MA más MB. MA más MB. Y eso es justamente lo que tenemos en la diapositiva, ¿cierto? ¿Dónde está? Aquí. Entonces, jóvenes, acá lo aplicaron de frente, ¿no? Ya con violencia. Acá lo aplicaron de frente, ¿no? La segunda ley de Newton. Y nos dio eso, ¿cierto? Exactamente lo que hicimos aquí. MB por G entre MA más MB. Aquí está. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Todo claro, jóvenes? Eso yo considero que puede ser complicado, por eso pregunto. Si se ha entendido esto, excelente. ¿Se entendió? ¿Todo bien? Bien. Muy bien, jóvenes. Entonces reemplazo los datos. Las masas son datos, aceleración de la gravedad es dato también. Y la aceleración te sale 8. Y ya con este señor, ya con este dato de la aceleración de todo el sistema, puedes ir a cualquier bloque. Por ejemplo, al bloquecito A, al bloque A. Al bloque A aplicamos la segunda ley de Newton, de nuevo, ¿no? Pero solamente para el bloque A, solo para él, ¿de acuerdo? Nos olvidamos del bloque B. Entonces, la segunda ley de Newton para el sistema igual al bloque A. Entonces, en este caso, realizando un diagrama de cuerpo libre, en el bloque A existe esta fuerza llamada tensión. Para el bloque A ya no sería una fuerza interna. Para el bloque A sería ya una fuerza externa. Entonces, ya se la tiene en cuenta la tensión. Estas fuerzas siguen siendo perpendiculares a la aceleración, por eso no se la tiene en cuenta. Y es igual a la masa del bloque A por la aceleración. La masa del bloque A, ¿cuánto vale? Vale 5. La aceleración vale 8. Acabamos de calcular. O sea, la tensión sería 40 newton. ¿De acuerdo, jóvenes? Y esa sería la respuesta. 40 newton, alternativa, la letra... ¿Qué letra es? La letra B.
¿Está claro? Con sinceridad, jóvenes. Profesor, y también sobre el bloque B, ¿saldría lo mismo? ¿O nos piden del bloque A? La La tensión. tensión para el bloque B saldría exactamente lo mismo. Claro, porque la tensión es una fuerza interna. ¿Lo hacemos, te parece? ¿Sí? Lo vamos a hacer. Entonces, su compañera dice, yo no quiero calcular usando el bloque A, yo soy rebelde y quiero calcular usando el bloque B, no hay problema. Entonces, en ese caso, lo único que tenemos que tener en cuenta es que la aceleración del sistema es la misma aceleración de cada componente del sistema. Entonces, ahora usemos, por ejemplo, el bloque B. Entonces, vamos a dibujar al bloque B, ¿te parece? Vamos a, vamos a dibujarlo. Sería más o menos así. Acá está el bloque B. Este bloque B tiene una... ¿Dónde está? Una masa de ¿cuánto tiene? De 20 kilogramos. 20 kilogramos tiene aquí. ¿Dónde está? Ya, masa 20 kilogramos. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre a este bloque B. A este bloque B, ¿qué le afecta? ¿Te acuerdas? El peso. El peso del mismo. Entonces va a haber una fuerza vertical apuntando hacia abajo, que es llamada peso. Como la aceleración de la gravedad es 10, masa es 10, masa por aceleración de la gravedad se da el peso. ¿Cuánto sería, joven? 200. 200 newton. Ahí está. Luego, ¿te acuerdas que había una cuerda aquí? Una cuerda encima del bloque B que lo está sujetando, esta cuerda. Entonces, cuando tú haces un corte a esta cuerda, por ejemplo, acá está la cuerda, supongamos que esta sea la cuerda. Esta es la cuerda, entonces lo que vas a hacer es hacerle un corte a la cuerda. Ahí está. Y te aparecen las fuerzas de tensión. La fuerza de tensión que actúa sobre el bloque B, en este caso, es la fuerza de tensión que apunta hacia arriba. ¿De acuerdo? Esta fuerza de tensión apunta hacia arriba. Esta fuerza de tensión la llamo T, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y sabemos nosotros que la aceleración está apuntando hacia abajo. La aceleración está apuntando hacia abajo. Entonces, ¿existe alguna otra fuerza, jóvenes, más que graficar? Ya no, ¿no? Son todas. Muy bien. Entonces, vamos a calcular la tensión usando, y nos tiene que dar la misma respuesta que en el caso anterior, ojo. ¿Ah? La aceleración acabamos de calcular, ¿te acuerdas? Valía 8, ¿cierto? De la primera parte del problema. Eso es lo que nosotros calculamos. Entonces, esta aceleración vale 8. Entonces, acá lo borro y coloco el 8. ¿De acuerdo? 8 metros por segundo al cuadrado. Bueno. Y entonces con todos esos datos ya puedo hacer el problema, ¿no? Aplico segunda ley de Newton. Fuerzas que están a favor de la aceleración. A ver, fuerza que está a favor de la aceleración. Es este vector de aquí, ¿cierto? Si te das cuenta, la aceleración es esta, el vector de amarillo está a favor de la aceleración, el vector de rojo. Por lo tanto, esa sería la fuerza a favor de la aceleración. Acá voy a colocar 200. Menos fuerzas que están en contra de la aceleración. La única que está en contra de la aceleración es la fuerza de tensión, T. T. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Y esto es igual a la masa, pero en este caso ya no es la masa del sistema. Estamos analizando solamente al bloque B. Por eso que es la masa del bloque B, 20 kilogramos. Reemplazando acá sería 20. Por la aceleración, que en este caso vale 8 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Voy a ponerle las unidades acá. Metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Esa sería nuestra aceleración. Aceleración vale 8. Y el problema ya salió, ¿no? Acá operando sería 200. 200 menos T.
igual a 160. ¿De cuánto vale, jóvenes? 40, ¿cierto? 40. 40 newton. Claro, este te pasa a sumar, este 160 pasa a restar y es 40 newton. Lo mismo te tiene que dar aquí. Exactamente igual. Y te da lo mismo. O sea, es otra forma de calcular la fuerza de tensión usando otro cuerpo. ¿De acuerdo? Solamente que acá nos hemos demorado un poquito más porque tenemos ya dos fuerzas, una a favor de la aceleración y una en contra de la aceleración. En el caso del cuerpo A, solo tenías una fuerza a favor de la aceleración, no tenías fuerza en contra de la aceleración. ¿De acuerdo? ¿Está claro ahora sí? Son formas diferentes, ¿no? De hacer el mismo problema. Entonces, jóvenes, si han entendido eso, hemos avanzado bastante, ¿de acuerdo? Entonces ya podemos correr un poquito más. Esto es básico. Cómo trabajar con estos cuerpos considerándolos como si fuese un sistema. Ese es fundamental, jóvenes. Esa misma idea vamos a usar para el problema número 4. Lo mismo, solamente que acá se matematiza un poquito más, pero es lo mismo. Dice, en el sistema mostrado en la figura, el bloque 1 de masa M1 igual a 1 kilogramo se desliza en un plano inclinado conectado a otro bloque 2 de masa 2 kilogramos mediante una cuerda ideal. Una fuerza vertical hacia arriba, F2 newton, actúa sobre el bloque B, sobre el bloque 2, perdón, el cual tiene una aceleración hacia abajo de 8 metros por segundo al cuadrado. Determina el ángulo beta. Desprecie la fricción. Entonces, jóvenes, acá, de nuevo, ¿no? Solamente vamos a utilizar un poquito de matemáticas y nada más. A ver, sistema. Primero, siempre, joven, que tú tengas un bloque unido a una cuerda o dos bloques en contacto. Siempre que tengas más de un bloque, vas a considerarlo como si fuese un sistema, como si fuese un solo cuerpo. ¿Para qué? Para calcular la aceleración del sistema. Y la aceleración del sistema es la aceleración de cada uno de los componentes del sistema. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a considerar como si todo fuese un sistema. Acá tenemos al peso del bloque 1, que es M1 por G. Tenemos al peso del bloque 2, que sería M2 por G. Tenemos esta fuerza normal, N asterisco. Ahora, jóvenes, ¿el diagrama de cuerpo libre está completo? Bueno, sí. Pero te das cuenta de un detalle, jóvenes. Por ejemplo, N asterisco es perpendicular a la aceleración, ¿cierto? Claro, la aceleración va en la dirección del plano, de este plano inclinado. Entonces, la normal, como es perpendicular al plano, va a ser perpendicular a la aceleración. Ajá, ¿qué más? Esta fuerza M2G está en la misma dirección que la fuerza F, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos decir? Perdón, la fuerza M2G está en la misma dirección que la aceleración. Entonces, podríamos decir que entra en el cálculo de la segunda ley de Newton. Entra en esa ecuación. F también entraría en la ecuación. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Qué más? Pero M1G, joven, te hago la pregunta. ¿M1G entra en algún cálculo? Para empezar, no sabemos si M1G es paralelo o perpendicular a la aceleración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, joven? Descomponer este M1G en una componente paralela a la aceleración y en una componente perpendicular a la aceleración. Más o menos en ese sentido. Bueno, esas fuerzas de tensión no las voy a tener en cuenta. Lo que vamos a hacer a continuación es esto, descomponer a ese M1G. Fuerza paralela a la aceleración y perpendicular a la aceleración. Esta sería la componente M1G seno de beta y esta sería la componente M1G coseno de beta. Profesor, ¿de dónde salió eso? Es la descomposición de vectores, joven. ¿Te acuerdas de la clase número 2? ¿De acuerdo? Esa descomposición de vectores la hemos hecho con lujo de detalle, ¿te acuerdas? Solamente eso, joven. Ahora, esos dos vectores componentes me reemplazan al vector M1G. El vector M1G se va. Y solamente me quedan estos dos señores de ahí.
Entonces, jóvenes, ahora sí tenemos, mira, M1G coseno de beta es perpendicular a la aceleración, ¿cierto? Claro. Y como es perpendicular a la aceleración, no se va a introducir en la segunda ley de Newton. Sin embargo, M1G seno de beta, él es paralelo a la aceleración y por ende se lo tiene que incluir en la segunda ley de Newton. Entonces, ¿cómo sería en este caso, cómo formularíamos la segunda ley de Newton, jóvenes? Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Primero, por ejemplo, te das cuenta que n asterisco no entra porque es perpendicular a la aceleración. M1G coseno de beta tampoco entra porque también es perpendicular a la aceleración. El que sí entra es este M1G seno de beta. Y fíjate que su dirección está a favor de la aceleración. A favor de la aceleración, joven. Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ¿te parece? Vamos a ver. Segunda ley de Newton. A ver, ¿te acuerdas cómo era el asunto, no? Suma de fuerzas que están a favor de la aceleración. En este caso, sería M1G seno de beta, es el que está a favor de la aceleración. M1G seno de beta. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna otra fuerza que esté a favor de la aceleración, jóvenes, en el sistema? Fíjate. Sí, si te das cuenta, la otra fuerza que está a favor de la aceleración está en el cuerpo 2. En el cuerpo 2 está. ¿Cuál es, profe? Es esta de acá, este vector rojo. Si te das cuenta, está en la misma dirección de la aceleración. O sea, sería M2G. ¿De acuerdo? M2G sería el otro vector que está a favor de la aceleración. Entonces acá apuntamos, sería más M2G. Esos son los que están a favor de la aceleración. Cierro llaves. Hay otro, ya no hay ya. Si tú quieres revisar, no hay problema, pero ya no hay. Ahora, fuerzas que están en contra de la aceleración, ¿cuáles son? El único que está en contra de la aceleración es la fuerza de celeste, ¿cierto? De celeste. Si te das cuenta, F está en contra de la aceleración. Está en esa red, está en contra de la aceleración. ¿De acuerdo? F y A tienen sentidos opuestos. Entonces acá voy a poner F, que tiene un valor de 2 newtons, ¿cierto? Pero acá le voy a poner F nada más. A ver, F. Suma de fuerzas que están contra la aceleración. ¿Hay alguna otra fuerza que esté en contra de la aceleración? Ya no hay, entonces ahí nomás cierro llaves. Esa es igual a la masa, pero tiene que ser la masa de todo el sistema. La masa de todo el sistema sería masa de M1 más M2. O sea, sería M1 más M2. Lo vamos a poner como M1 y M2, ¿está bien? Entonces sería la masa M1 más M2, ¿de acuerdo? Multiplicado por la aceleración, que es lo que quiero calcular. Aceleración A. Rápidamente, joven, entonces acá sería aceleración es igual a... Y acá sería lo mismo, ¿no? Acá sería M1G seno de beta más M2G menos F entre M1 entre M1 más M2. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esto es lo que van a ver en la diapositiva siguiente. No solamente que ya le hicieron al toque. Ahí está. Es lo mismo. Lo hicieron rapidísimo. Ya asumen, ¿no? Muchas cosas. Acá lo estamos tratando de explicar un poco más detallado, ¿ok? Listo. Entonces, ahí es aplicando la segunda ley de Newton, ahí tenemos, ¿no? Ese caso.
Muy bien, joven. Ahora, ¿qué más? Reemplazamos los datos, ¿no? El M1 es dato, el M2 es dato y la aceleración. Mira, si te dicen que la aceleración de un componente del bloque 2 es 8, eso quiere decir que la aceleración de todo el sistema también es 8, puesto que están unidos por una cuerda. O sea, si la aceleración tiene un valor, un módulo, la aceleración del sistema también tiene ese mismo módulo. Entonces, si acá te dicen que el bloque B tiene una aceleración de 8, eso quiere decir automáticamente que el módulo de la aceleración del bloque 1 también tiene 8 metros por segundo al cuadrado. Y de cada componente del sistema también es 8 metros por segundo al cuadrado. Y por eso que acá se reemplazó por 8. Y operando esto, jóvenes, que ya es bastante sencillo, operando, te sale la alternativa a la letra A. ¿Cuál es la parte clave, jóvenes? Es hacer el diagrama de cuerpo libre correcto. Primero. Segundo, es aplicar correctamente la segunda ley de Newton. Eso sería lo que hay que tener en cuenta en este problema. ¿Está claro, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está claro? Ujú. Creo que sí, jóvenes. Ya si se ha entendido esto, ya lo demás ya es bastante sencillo, ¿ya? Vamos a ver qué problemas más podemos hacer. Yo creo que Siempre que sea temas de poleas y es la segunda ley de Newton, ¿o cómo nos damos cuenta? siempre va a ser, claro, mira, cuando tú vas a aplicar segunda ley de Newton cuando no hay equilibrio, cuando te dicen el cuerpo se encuentra en equilibrio, ahí vamos a aplicar lo que viene en la clase, en la siguiente clase. Si no te dicen nada, tú vas a asumir de que el sistema no está en equilibrio y aplica segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se va a hacer. Ahora, vamos a... Pero se entiende procedimiento, jóvenes, con sinceridad. Un poco largo, pero sí se llega a entender. Ujú. Bueno, no es largo, la explicación es larga, pero jóvenes, cuando hagan práctica van a hacerlo esto rápido, ¿de acuerdo? Así que vamos a simplificarlo. Ujú. Vamos ahora a ver la fricción, ¿ok? Vamos a ver lo que es la fricción. Puede ser rozamiento. Acá, por ejemplo, tienen un ejemplo de lo que es una fuerza de rozamiento. Le puedes tomar una captura de pantalla, no lo voy a comentar tanto. ¿Ok? Ahora, ley de la fricción. Te dice matemáticamente sería F es igual a mu por N, donde F es la magnitud de la fricción, N es el coeficiente de fricción y N asterisco es la magnitud de la fuerza normal. Entonces el mu es coeficiente de fricción y N es esa normal, ¿de acuerdo? Entonces acá tienes tres casos: cuando no hay movimiento, cuando hay movimiento, cuando el movimiento es inevitable y cuando existe movimiento, ¿ok? Tres casos. Muy bien, jóvenes. Entonces, cuando se intenta mover el bloque, la fricción estática es menor a ese valor de ahí. Cuando el bloque está por moverse o está en movimiento inminente, esa es una terminología muy usada, movimiento inminente a punto de moverse, Fs es igual a mu s por n, donde mu s es la fricción estática máxima, o es el coeficiente de fricción estático máximo, ¿ok? Es un coeficiente, es una cantidad dimensional, no tiene dimensiones. Si tú le pones el corchete, ese mu, su dimensión es igual a 1, ¿de acuerdo? 3. Cuando el bloque está en movimiento se verifica Fc igual a mu c por n, ¿de acuerdo? Ahora, el coeficiente de fricción depende de la naturaleza de las superficies en contacto y en este caso el mu siempre va a ser menor a 1 y mayor a 0. Y siempre, siempre, jóvenes, el mu s, o sea, el coeficiente de rozamiento estático, va a ser mayor al cinético. Por ejemplo, en una superficie áspera te colocan: esta superficie es áspera y te ponen un montón de datos.
sus coeficientes de fricción son 0,4 y 0,6. Así, y te piden algo. Entonces tú vas a tener que elegir entre 0,4 y 0,6. ¿De acuerdo? Entonces, si tú quieres el coeficiente de rozamiento cinético, tienes que elegir el menor de ellos, en este caso 0,4. Y si quieres elegir el mayor, en este caso, el coeficiente de rozamiento estático, tendrías que elegir el mayor de ellos, siempre. Entonces, no te asustes cuando te pongan en un suelo áspero dos coeficientes de rozamiento. Claro, existen dos coeficientes. Uno es para el caso cuando el cuerpo se esté moviendo y otro es para el caso cuando el cuerpo está a punto de moverse. Coeficiente de rozamiento estático, coeficiente de rozamiento cinético. ¿Estamos claros, jóvenes? Entonces, eso muchas veces ha venido en exámenes y algunos estudiantes decían, ¿y cuál utilizo? ¿Qué coeficiente de rozamiento utilizo? Ya vamos a ver en qué caso vamos a utilizar, ¿ok? Ok, entonces ya con esto vamos a cerrar. Es un tema largo en realidad, un tema bastante largo, bastante interesante al mismo tiempo. Yo creo que el problema número 5 está bonito, así simple, tipo examen de admisión también. Dice, una caja de masa 4 kilogramos se encuentra sobre un plano inclinado rugoso. Y mira, acá son buena gente, te dicen que MUSE es 0,2. Ya te dicen que es el coeficiente de rozamiento cinético, ¿ok? La caja inicia su movimiento partiendo del reposo por la acción de la fuerza horizontal F igual a 80 newton. Si la caja se desplaza con aceleración constante, determine la distancia que recorre en un segundo. Aceleración constante, profesor, eso me suena a MRV. Claro, entonces en algún momento vamos a tener que aplicar una ecuación del MRV. Pero hasta ahí vamos a analizar el problema. Tenemos a esta caja, esta persona le aplica una fuerza horizontal y luego, a continuación, vamos a terminar de graficar todas las fuerzas que actúan sobre esta caja. Por ejemplo, esta fuerza llamada peso, mg, y la fuerza normal n, ¿de acuerdo? Entonces, el diagrama de cuerpo libre está completo. Hemos dibujado todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a decir, ¿en qué dirección va la aceleración? La aceleración va en la dirección paralela al plano inclinado. Entonces vamos a descomponer todas las fuerzas en dirección paralela al plano inclinado y en dirección perpendicular al plano inclinado. ¿De acuerdo? Eso es lo que se va a hacer. Ese es el segundo paso que vamos a hacer. Porque así no me sirve. O sea, tener así no me sirve para nada. Lo que tengo que hacer es decir, ¿dónde va la aceleración? Aceleración va en la dirección del plano inclinado. Entonces voy a descomponer en fuerzas paralelas al plano inclinado y perpendicular al plano inclinado. Profesor, se ha olvidado de una fuerza más. ¿Cuál? La de rozamiento, claro. Este vector pequeñito de aquí es la fuerza de rozamiento por la aspereza del suelo que tiene. ¿De acuerdo? Y va a estar siempre en dirección contraria al movimiento de ese cuerpo. Ese va a ser el FC. Ahora sí está completo, ¿cierto? Ahora sí está completo nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora sí, descomponemos a las fuerzas en dirección paralela y perpendicular a la aceleración, igual con el rojito. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Y acá, ¿no? Por ejemplo, el F, ¿cuánto vale? 80 newton. Pero hay un ángulo de 37 grados implícito. Entonces, esos componentes, yo no los llamaría F coseno 37, F seno 37. Eso sería bastante simple calcular, ¿no? Por ejemplo, esta componente, F, ¿cuánto vale? 80. Entonces, ¿cuánto sería, por ejemplo, esta componente de aquí, jóvenes? Entonces, simplemente dividen, ¿no? Sería 80 es igual a 5K. Y ahí calculas el K y acá multiplicas por 4 el K y acá multiplicas por 3. Se acabó. ¿De acuerdo? Sería también de una forma más simple, ¿no? Aparentemente es largo el problema, pero no. Es porque se está usando esta notación de seno y coseno, lo cual hace largo el problema, ¿no? Pero no es largo. Muy bien. Ahora, dirección del eje Y, en este caso. La dirección del eje Y, el movimiento no sucede en esa dirección. No hay movimiento. Como no hay movimiento en la dirección del eje Y,
por favor, mucha atención, jóvenes. En la dirección del eje Y, como no hay movimiento, en esa dirección va a haber equilibrio. Solamente en esa dirección. Entonces, todas las fuerzas van a sumar 0. ¿Y qué es lo que me dice eso, jóvenes? Lo voy a apuntar aquí. Eso viene de la primera ley de Newton. Eso viene de la primera ley de Newton. Primera ley de Newton. De la primera ley de Newton, ¿qué te dice? Te dice que la suma de todas las fuerzas o la fuerza resultante es igual a 0. O lo que es lo mismo, la suma de las fuerzas que apunta hacia arriba es igual a la suma de las fuerzas que apunta hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería una forma de hablar de la primera ley de Newton. Y en dirección horizontal también. Suma de fuerza que apunta hacia la derecha es igual a la suma de fuerza que apunta hacia la izquierda. Esos jovencitos, no se preocupen, lo vamos a volver a ver. Y ya en la próxima clase, ya con mucho más detenimiento, voy a usar la pantalla táctil. En estática, ¿ok? En lo que es estática. Entonces, estas cosas, estos detalles, vamos a hacerlo con lujo de detalle. Entonces, estamos de acuerdo que suma de fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. Eso es lo que vamos a hacer en este problemita de aquí. Entonces, nuestras fuerzas verticales están en el sentido de la dirección del eje Y. ¿Dónde está el eje Y? El eje Y está aquí, ¿cierto? Entonces, en más Y serían las fuerzas que apuntan hacia arriba, en menos Y las fuerzas que apuntan hacia abajo. ¿Cuáles son las fuerzas que apuntan hacia arriba? ¿Cuál es, joven? El N, la única fuerza que apunta hacia arriba, ¿cierto? Y es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo, en relación a lo que acabamos de ver aquí, ¿no? Recuerda, suma de fuerzas que apunta hacia arriba es igual a suma de fuerzas que apunta hacia abajo. En este caso, la única fuerza que apunta hacia arriba es esta N. ¿De acuerdo? Es esa N de ahí. Ajá. Ahí está. La única fuerza que apunta hacia arriba es esta N. Y la única fuerza que apunta hacia abajo son dos, no son una. Son Fc de 37, aquí está. Y mg coseno de 37 grados está aquí. Aquí están los dos. Esas dos fuerzas apuntan hacia abajo. Como en esa dirección vertical hay equilibrio, tienen que ser esas sumas iguales. De ahí yo deduzco el valor de este n asterisco, que vale 80 newton. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, ya con esto, ya con este n asterisco, vamos a ir a la dirección del eje X. En la dirección del eje X se podrá aplicar suma de fuerzas que apuntan hacia la derecha igual a suma de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. Ya no, porque hay aceleración. El cuerpo ya no está en equilibrio. Tengo que usar la segunda ley de Newton. Cuando tengo aceleraciones, su compañera preguntó, ¿cuándo uso segunda ley de Newton? Muy simple, cuando no tienes equilibrio. Cuando no tienes equilibrio, tienes que aplicar la segunda ley de Newton necesariamente, puesto que existirá una aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, en el eje X decimos sumas de fuerzas que están a favor de la aceleración. ¿Cuál es la fuerza que está a favor de la aceleración, jóvenes? La única que está a favor de la aceleración, si te das cuenta, es la de F coseno de 37. Por eso, este F coseno de 37 lleva signo positivo. Menos suma de fuerzas que están en contra de la aceleración. Si te das cuenta, es esta de aquí, de mg seno de 37 grados. Por eso que lleva signo negativo. Y también la fuerza de rozamiento, Fc, que lleva signo negativo también. Y todo es igual a masa del bloque por la aceleración del bloquecito. ¿De acuerdo? Y luego vamos a reemplazar, ¿no? Profe, pero este Fc lo habíamos dicho de que es μc, coeficiente de rozamiento estático, perdón, coeficiente de rozamiento cinético por la normal, por este n, igual a m por a. O sea, lo que hemos hecho de este paso a este paso es simplemente reemplazar la definición de fuerza de rozamiento cinético. Profe, ahora, este n asterisco es conocido, lo acabamos de calcular, vale 80, entonces reemplázalo nomás. Y acá lo hemos reemplazado. Y a la vez hemos reemplazado el f coseno de 37,
mg y 0,37. Y al final, ¿qué salió, jóvenes? Salió el valor de la aceleración, ¿de acuerdo? Entonces, con esa aceleración tú puedes hacer de todo, ¿de acuerdo? Tu aceleración te sale 6 metros por segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué te dicen? Determine la distancia que recorre en un segundo. Se ha puesto ese 1 con rojo para que haya clave, jóvenes, ¿de acuerdo? Ha habido una corrección ahí en ese problema. Entonces, determina la aceleración, perdón, determina la distancia que recorre en un segundo. Entonces, del MRV, cuando B es igual a 0, porque te dice que parte del reposo, ¿de acuerdo? Partiendo del reposo te dice el problema, o sea, velocidad inicial igual a 0, entonces vamos a aplicar esta formulita, ¿de acuerdo? Aplicamos esa formulita, el B0 es 0, la aceleración acabamos de calcular, el tiempo es un segundo, entonces la alternativa correcta sería 3 metros, o sea, la alternativa a la letra A. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, entonces qué bonito problema. Estamos mezclando conceptos también de la clase anterior. ¿De acuerdo, jóvenes? Profesor, ¿el n asterisco vale 80? Exactamente. Sí, ¿Es vale de 80. dato? No, no, no es dato. El n asterisco hemos tenido que usar El que lo han calculado. Ok, ok. suma de fuerzas que apuntan hacia arriba, suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. ¿Está bien? Ok. Me confundí porque el F también era 80N. Pensé que era Ah, eso. claro. No, claro. En este caso solamente coinciden de valor, pero no es dato. El n has tenido que calcularlo, ¿ok? Bien, joven, entonces vamos a pasar al siguiente problema. Tenemos todavía tiempo. Dice, en el sistema mostrado en la figura, los tres bloques se liberan del reposo y adquieren aceleración de magnitud 0,5 metros por segundo al cuadrado. El bloque 1 tiene masa m, el bloque 2 tiene masa 2m y el bloque 3 tiene masa 2m. Determina el coeficiente de rozamiento de fricción cinético entre el bloque 2 y la mesa. Entonces, tenemos acá estos tres bloques, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que tengas muchos bloques unidos a una cuerda o bloques en contacto y están puestos en movimiento, vas a tener que considerar como todo un sistema, como si fuesen esos tres bloques un solo cuerpo. Eso es punto clave, joven. Tú dirás, profesor, yo no lo quiero hacer de otra manera, pero lo puedes hacer también, pero va a ser un procedimiento más extenso. Lo que queremos es, como se dice, ahorrarte tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, considera todos esos bloques como si fuese un solo cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dibujar o vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de todas las fuerzas que actúan sobre esos bloques. Por ejemplo, esta fuerza de aquí, mg. ¿Qué otra fuerza actúa sobre ese sistema? Este peso, 2 mg, y este otro, 2 mg también. Ahora, ¿qué más? La fuerza de reacción normal, N asterisco, también actúa. Y no solamente eso, te dice que esa mesa tiene tiene aspereza. Como tiene aspereza, entonces va a haber una fuerza de rozamiento cinético. Y entonces tú dirás, profesor, ya está completo el diagrama de cuerpo libre. Sí, ¿sabes por qué? Porque la fuerza de tensión no se la tiene en cuenta. La fuerza de tensión es una fuerza interna. Entonces no se la va a tener en cuenta. Entonces, diagrama de cuerpo libre está completo. Esos vectores que tú estás viendo ahí son los que actúan sobre tu sistema. ¿De acuerdo? Y con todos esos vectores vas a poder observar si esos vectores están a favor o en contra de la aceleración o son perpendiculares a la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, la aceleración. Bueno, la tensión no se la tiene en cuenta, ya hemos mencionado. Ahora, la aceleración va en qué sentido, jóvenes. Si tú sueltas esos dos bloques, es lógico que los bloques se van a ir para el bloque 3 va a ser el que cae, ¿cierto? Porque es el bloque que tiene mayor cantidad de masa, o sea, tiene mayor, en módulo, el peso tiene mayor módulo el peso. Entonces, por eso que este bloque va a caer, ¿de acuerdo? Con una determinada aceleración. Eso va a jalar al otro bloque y el bloque 1
en vez de caer va a ascender. O sea, lo está jalando. El bloque 3 jala todos los bloques. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Ahora, entonces las aceleraciones tienen esas direcciones respectivamente. Entonces, vamos en cada punto a evaluar si las fuerzas son a favor o en contra de la aceleración o si son perpendiculares a la aceleración. Esos tres casos, jóvenes, ¿de acuerdo? Segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Vamos a aplicar ahora, pero antes, joven, antes lo que es necesario es lo siguiente. En la dirección vertical, fíjate en el bloque 2, en la dirección vertical, para el bloque 2, no hay movimiento. Como no hay movimiento, se puede decir que en la dirección vertical hay equilibrio, solamente en esa dirección. O sea que la suma de fuerzas que apunta hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo. La fuerza que apunta hacia arriba es N asterisco y la única fuerza que apunta hacia abajo es 2mg. Entonces sería, por lo tanto, matemáticamente N es igual a 2mg. O como lo que ustedes dicen, se cancela, ¿no? Es una forma de decirlo. Pero no es que se cancele, joven, las fuerzas están ahí, no se cancelan en ningún momento, ¿de acuerdo? Lo que este quiere decir es que sus módulos son iguales, ¿de acuerdo? Tienen módulos iguales. En este caso hay equilibrio, entonces el módulo de n y el módulo de 2mg, en este caso son iguales. Bien, jóvenes, entonces eso hay que tener en cuenta, porque eso te da el valor de la fuerza normal. Ahora, ¿qué más? De la segunda ley de Newton, ahora sí, apliquemos la segunda ley de Newton. Fuerzas que están a favor de la aceleración menos fuerzas que están en contra de la aceleración. Fíjate en el bloque 3, joven. El bloque 3, mira este vector 2mg. Este vector 2mg está a favor de la aceleración, tiene la misma dirección que la aceleración. Por lo tanto, irá en la ecuación acá lo han despejado de frente, ¿no? Ya. Pero fíjate en este término, lo vamos a hacer aquí mejor, ¿ya? Ujú. No va a faltar tiempo, creo, jóvenes, pero vamos a hacer lo más rápido posible. A ver. Ya, rápidamente. Rápidamente, jóvenes. A ver. Fuerzas que están a favor de la aceleración. ¿Cuál sería? 2mg, ¿cierto? Claro, porque aceleración apunta hacia abajo. 2mg también apunta hacia abajo. Por eso está a favor de la aceleración. Sería 2mg. Voy a hacer un solo color nada más. Acá sería 2mg. Está a favor de la aceleración. Está con letra mayúscula, ¿no? Ya. Ya. Listo. ¿Qué más? Fuerzas que están a favor de la aceleración. ¿Hay otra que esté a favor de la aceleración también? Ya no, ¿cierto? Ya no. Entonces cierro mi llave. Cierro llaves. Menos suma de fuerzas que está en contra de la aceleración. La que está en contra de la aceleración, ¿cuál será? ¿Cuál será, jóvenes? La que está en contra de la aceleración es... fíjate, la aceleración va hacia la derecha, fuerza de rozamiento cinético hacia la izquierda. Ella está en contra de la aceleración. Entonces, fuerza de rozamiento cinético, Fc, ahí está, en contra de la aceleración. Más, hay otra fuerza que está en contra de la aceleración. Ahí, sí, ¿dónde está? Aquí. Fíjate en el bloque 1. mg apunta hacia abajo, aceleración apunta hacia arriba. Está en contra de la aceleración mg. Por lo tanto, acá coloco también mg. ¿De acuerdo? Acá coloco M, acá coloco G. Perfecto. Entonces, esas serían las dos únicas fuerzas que están en contra de la aceleración. Esa es igual a la masa de todo el sistema. Sería la masa, la suma de las masas. Bueno, la suma de las masas, ¿cuánto vale? A ver, sería mg más 2mg más 2mg. mg más 2mg más 2mg. 5mg. ¿Estamos de acuerdo todos, jóvenes, con eso, no? 5mg. Y todo eso multiplicado por la aceleración. Aceleración A. ¿De acuerdo? Y luego esto, 5mg, lo hemos pasado a dividir y es lo que te da en el problema, ¿no? En la diapositiva te dan eso. Te dan ese valor. ¿De acuerdo?
Muy bien. Ahí está, joven. Entonces, ya luego lo demás es reemplaza, ¿no? Ya es matemática, 2 en 1, empiezas a despejar, te sale la aceleración, y en ese caso el MUSE te sale 0,375. Unidades no tiene porque es una cantidad adimensional, no tiene unidades. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a ver, en este caso, lo que es el movimiento circular. ¿Ok? Ujú. Vamos a repasar algunos conceptos de lo que son el movimiento circunferencial en este caso. Y te acuerdas de estas formulitas, jóvenes, son las mismas que hemos visto en la clase anterior, ¿de acuerdo? Lo que vamos ahora a introducir es lo que se llama la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta, ¿sabes cómo se define, joven? De una manera muy, pero muy sencilla. Es la masa por la aceleración centrípeta, la aceleración de la clase pasada, ¿te acuerdas? Esa aceleración que siempre apunta hacia el centro. Pues bien, fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Y la fuerza centrípeta, como bien lo podrías ver, es también una fuerza que apunta hacia el centro. Ahora, esa fuerza centrípeta también tiene su definición. Esa es una sumatoria de fuerzas. Fuerza centrípeta es igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia el centro menos suma de fuerzas que apuntan radialmente hacia afuera del centro. ¿De acuerdo? Esa sería la definición de fuerza centrípeta. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué más? Acá hay algunas observaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí están las observaciones. Bueno, hablan de la fuerza centrífuga, pero ahí lo dejo para que le tomes captura de pantalla. Fuerza centrífuga es una fuerza ficticia, ¿ok? Es cuando tú analizas el problema con un observador acelerado, con un observador no inercial o sistema de referencia no inercial. Entonces, fuerza centrífuga es una fuerza ficticia. No la vamos a tener en cuenta en realidad, solamente es una observación. Entonces, y de nuevo, ¿no? Si tenemos fuerza centrípeta, también tenemos fuerza tangencial. ¿Te acuerdas? Relacionada con la aceleración tangencial de movimiento circunferencial. Teníamos una aceleración centrípeta y también tendremos una fuerza tangencial. La fuerza total va a ser la suma vectorial de la fuerza centrípeta más la fuerza tangencial. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ¿esto dónde va a suceder? Eso sucede en un movimiento tipo MCV, por ejemplo, ¿no? La fuerza total no apunta hacia el centro de la trayectoria, apunta en una dirección diferente del centro, que no pasa por el centro, digamos, ¿de acuerdo? Ya están las formulitas que hemos visto en la clase anterior, por eso que no estoy señalando mucho, solamente que esta fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial. Y ahí están algunas observaciones, jóvenes, que le pueden tomar captura de pantalla, bastante sencillas, acabamos de mencionarlas. Y acá quedó la teoría, vamos a ir a las problemitas, son dos que nos quedan. A ver, jóvenes, ¿qué problema? El problema 7 está interesante. Este problema 7 me gusta porque vamos a justamente hablar de lo que estábamos viendo, la definición de fuerza centrípeta, que es una fuerza resultante. Dice, un automóvil viaja con rapidez de 30 metros por segundo por el fondo de una zanja cuyo radio de curvatura de 300 metros. Cuando se han aplicado los frenos y las llantas se están deslizando, como muestra la figura. Si el coeficiente de fricción cinético entre las llantas y el camino es 0,8, determina la magnitud de la aceleración tangencial del automóvil en el punto más bajo de la zanja. Entonces, jóvenes, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un automóvil y lo que vamos a hacer, joven, ¿qué es? Diagrama de cuerpo libre. Eso es lo clave. Esa es la clave para hacer cualquier problema. Dibujar todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Por ejemplo, la primera, la más facilita, ¿cuál es? El peso. El peso es la más fácil, ¿no? Todo cuerpo tiene masa, en un campo gravitacional va a tener peso entonces. ¿Qué más? Fuerza normal también, otra fuerza que actúa sobre ese cuerpo, sobre ese carro. Ahora, dice que está frenando, ¿cierto? Si está frenando, habrá una fuerza de rozamiento cinético en este caso. ¿Qué otra fuerza más actúa, jóvenes?
Son todas, ¿cierto? Son todas las que actúan. De acuerdo. Entonces, a mí lo que me piden es el módulo de aceleración tangencial. Y la aceleración tangencial, ¿a qué es igual, jóvenes? A la masa, ¿te acuerdas? Mejor dicho, a mí me piden la fuerza tangencial. Y esa fuerza tangencial es masa por aceleración tangencial. Entonces, a mí me piden esta masa, perdón, esta aceleración tangencial. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos a la aceleración centrípeta. ¿Te acuerdas de MSV? Aceleración centrípeta en la dirección apuntando hacia el centro. Aceleración tangencial en esa dirección. Ya sabes por qué, porque están aplicando los frenos y la aceleración tangencial tiene que tener la misma dirección de la fuerza tangencial. Recuerda que aceleración tangencial es igual o mejor dicho, en términos más simples, fuerza tangencial es igual a masa por aceleración tangencial, ¿ok? Entonces, acá empezamos a decir, ¿no? En la dirección del eje Y, la suma de las fuerzas, en este caso, en el eje Y es igual a la masa por aceleración centrípeta. Era lo que les decía, jóvenes, pero hay que tener cuidado con esta definición, ¿de acuerdo? En general, siempre esta fórmula se aplica de la siguiente manera. Suma de fuerzas que apuntan hacia el centro, menos suma de fuerzas que apuntan hacia afuera del centro, es igual a la masa por aceleración centrípeta. En este caso, la fuerza que apunta hacia el centro sería N, la fuerza que apunta hacia afuera del centro sería mg, por eso se lleva signo negativo. En este caso, N asterisco sería ese valor de ahí. ¿De acuerdo? Profe, ¿de dónde sale B cuadrado entre R? B cuadrado entre R es la definición de aceleración centrípeta, ¿de acuerdo? De la clase anterior. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, ¿qué más? En la dirección del eje Y. Entonces, recordemos ahora que la fuerza tangencial es igual a la masa por aceleración tangencial. No la han puesto aquí, pero hay que recordar. La fuerza tangencial, en este caso, es menos, en este caso, Fc. ¿De acuerdo? Igual a m por aceleración tangencial. En este caso, la aceleración tangencial te va a salir negativa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace es reemplazar 1 en 2 y el problema salió, jovencito, ¿de acuerdo? Es simplemente reemplazo. Lo clave acá es saber formular la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ahí está el solucionario del problema. Bien. Bastante explicado está en realidad, jóvenes, ¿de acuerdo? Vamos a ver el problema, el último problemita que es rápido, pero es interesante al mismo tiempo. Dice, un disco de masa 2 kilogramos describe una circunferencia de radio 1,2 metros sobre una mesa sin fricción. El disco permanece unido al cilindro de masa 6 kilogramos suspendido por una cuerda que pasa a través de un agujero en el centro de la mesa. ¿Cómo muestra la figura? Determina la rapidez del disco para que el cilindro se mantenga en equilibrio. Qué bonito problema, ¿no? Sería un experimento interesante para hacerlo, ¿no? En casa, etcétera, etcétera. Y dicho sea de paso, jóvenes, un problema de ese tipo podría venirte en el examen de admisión, ¿ah? O aplicando un poquito de intuición, un problema de ese tipo te podría venir. Entonces, acá tienes un cuerpo que estás haciendo ese movimiento circunferencial. Él realiza ese movimiento circunferencial debido a que tiene una aceleración. En este caso, una aceleración centrípeta, ¿no? También puede tener una aceleración tangencial, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Ahora, ¿qué más? El, el bloque M o el cilindro M está en equilibrio. O sea que el cilindro, haciendo un diagrama de cuerpo libre, el cilindro tiene un peso mg y si le hace un corte a la cuerdita, va a haber una fuerza de tensión T, ¿de acuerdo? Una fuerza de tensión T. Entonces, aplicando suma de fuerza que apunta hacia arriba y suma de fuerza que apunta hacia abajo, T es igual a mg, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, pero hay algo bien interesante aquí, jóvenes. Habíamos dicho de que la fuerza de tensión en todos los puntos es la misma, puesto que se trata de fuerzas internas.
Entonces, si la tensión en ese punto es T, arriba de la mesa de esa misma cuerda también tiene que ser T. O sea, si tú le haces un corte a esa cuerda en la parte arriba de la mesa, Doctor, va a buenos aparecer una fuerza de días. tensión Estamos en igual a receso. T. Sí, gracias. Ya termino. Entonces, va a aparecer una fuerza de tensión T, ¿de acuerdo? Ahora, con esa fuerza de tensión T, ¿qué sería entonces, jóvenes? Sería una fuerza centrípeta, ¿de acuerdo? Fuerza centrípeta, que siempre apunta en este caso hacia el centro. Entonces, ¿qué aplicaríamos? El fuerza centrípeta es igual a la masa por aceleración centrípeta. Entonces ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre, el peso, la fuerza normal, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa es la fuerza centrípeta. En este caso, según la ley de Newton para el disco, fuerza centrípeta es igual a la masa por aceleración centrípeta. Fuerza centrípeta, fuerza que apunta hacia el centro. En este caso, la única es el T. Masa es m, aceleración centrípeta es b cuadrado entre r. ¿Pero eso por qué b cuadrado entre r? Bueno, es una forma de definirlo. Si tú quieres ponerlo como omega cuadrado por r, también podría ser. ¿Ok? Ecuación 2. Ahora, 2 en 1. Reemplazas esos dos señores. Y ahí simplemente, justamente, calculas la rapidez de ese disco. ¿De acuerdo? La alternativa a la letra A. Muy bien, jóvenes, ya terminaron los problemitas. Vamos a pasar a dictar las claves de los problemas. Ok. La clave de los problemas rápidamente serían los siguientes. Problema número 1, la letra C. Problema número 2, la letra C. Problema número 3, la letra B. 4, la letra A. 5, la letra D. 6, la letra C. 7, la letra C. Jóvenes, entonces, la próxima clase yo creo que vamos a volver a la pantalla táctil. ¿De acuerdo?